Bueno, entran en vigor ya los aranceles anunciados por Trump. A Europa le van a poner ese 20%. Estamos a las puertas de una recesión económica. ¿Va a subir la inflación? Bueno, todavía es pronto para saber si estamos ante una recesión económica. Tenemos que considerar que a efectos nacionales una economía entra en recesión cuando tienen que pasar 2 trimestres consecutivos en los que el PIB, el Producto Interior Bruto, disminuye, se contrae. A nivel mundial, estos criterios no son unánimes, son un poco distintos. Se considera que puede haber una crisis, una recesión, cuando el crecimiento se contrae o está por debajo del 2%. Tenemos los ingredientes necesarios para que haya una recesión, pero la respuesta es que todavía hay que esperar para que ocurra. Y respecto a la inflación, sí que va a ocurrir, porque al final la imposición de unos aranceles es incrementar los precios a los productos finales, sobre todo los que se están exportando a Estados Unidos, y entonces los consumidores que están ahí tendrán que pagar esos precios de más, salvo que algunas empresas tengan cierta discrecionalidad o para poder disminuir los márgenes que tienen y no trasladarlo a ese incremento del arancel. Pero la inflación es algo que, por supuesto, se dará. Estamos viendo cómo está funcionando la bolsa, qué movimientos tiene, qué impacto va a tener todos estos aranceles en Estados Unidos. Parece que, en cierta forma, o muchos se preguntan si Estados Unidos está arruinando su propia economía. Efectivamente, Manuel, como bien dices, va a haber unos efectos en la economía estadounidense. Algunos van a ser a corto plazo, que los estamos viendo ahora, corto y medio, que son, primero, pues cierta volatilidad en los índices bursátiles en la mayoría de los selectivos, tanto europeos como asiáticos. Y además de esa volatilidad, lo que vamos a ver es ese incremento de la inflación y luego también dificultad para que las empresas americanas encuentren las materias primas necesarias a los precios a los que lo estaban comprando. Y luego, a medio y largo plazo, habrá que ver si realmente el efecto que Donald Trump estaba pensando que esto va a tener a largo plazo, que es hacer que las empresas se localicen para producir dentro de su destino, atraer inversión extranjera directa, puede que haya algunos inversores que realmente lo que hagan es generarles incertidumbre y pensarse muy bien qué es lo que va a ocurrir. El mandato es de 4 años, luego una decisión que les comprometa a medio y largo plazo para 4 años, que luego puede cambiar, es dudoso. Bueno, la relación con China es quizá una de las más tensas. En este caso, los aranceles impuestos van a ser desde hoy ya de ese 104%, por no echar marcha atrás, ¿no? El gigante asiático con esas contramedidas. ¿Hasta dónde puede llegar esta guerra comercial? ¿Cuánto podría recrudecerse? Bueno, es difícil saber hasta cuánto se podría llegar, pero vemos una respuesta un poco más agresiva por parte de China, que es tratar de devolver esos aranceles de manera simétrica, y si se sigue recrudeciendo, pues lo que hará es contraerse pues todas las relaciones que tienen entre los dos países, y si todavía sigue a más esto, pues lo que podría ocurrir es que surgiesen bloques de comercio separados en lugar de la Organización Mundial del Comercio. Claro, ¿y cómo puede afectar eso a las empresas que trabajan con Estados Unidos, ¿no? Y también las que trabajan con China? Las empresas que trabajan con Estados Unidos y con China lo que tendrán que hacer es tratar de diversificar cuáles son los destinos a los que venden sus productos, y tratar también de negociar, como está diciendo Donald Trump que hacen pues los distintos gobiernos, pues otra serie de medidas con ellos para poder pues disminuir o mitigar esos aranceles. Bueno, la Unión Europea, en concreto Ursula von der Leyen, aboga por una solución negociada, por una reforma de las reglas del juego, digamos, del comercio mundial. ¿Estamos ante un nuevo orden económico? ¿Qué podremos ver a partir de ahora? Bien, sí que es verdad que desde finales del siglo XIX comenzó el multilateralismo, que es un poco el mecanismo de coordinación que existen cuando 3 o más países se alían entre ellos para hacer pues un frente a problemas comunes y unas reglas del juego. Esto se vio pues, tras las guerras napoleónicas en 1815 con el Congreso de Viena, y con el Tratado de Bretton Woods pues, empezaron a aparecer en todas las grandes pues, instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera. Y lo que yo creo que, en mi opinión personal, está ocurriendo es que sí que hay un cambio de paradigma, y lo que ocurre ahora es que existe un bilateralismo entre lo que es Estados Unidos y las negociaciones pues, uno a uno con los distintos países, más en particular, para ver qué medidas se tienen que tomar. Entonces, el tiempo dirá si se consolida o no, pero sí que parece que la tendencia pues, no es a que exista pues, tanta cooperación entre el conjunto de países.
En esas negociaciones hemos visto a Europa proponer ese 0 por 0 en aranceles en los bienes industriales. También, paralelamente, ¿no? Hoy los 27 van a votar ese gravamen del 25% a los productos, a ciertos productos estadounidenses. ¿Cuál es la respuesta más efectiva? Bien, es difícil encontrar una respuesta efectiva toda vez que no se impone y luego se evalúa. Pero creo que la de Europa está siendo un poco más diplomática que la que está haciendo China, que es responder de manera simétrica con aranceles, y lo que ocurre es que utilizan por una parte pues, una concesión, el 0,0, y por otra el decir, bueno, nosotros también tomamos unas medidas que son similares, aunque no tan agresivas como las que se nos han impuesto. Esto se complementará también con las labores diplomáticas para ver si al final los aranceles se pueden reducir, y luego también pues tratar de encontrar pues cierta independencia a nivel europeo, estratégica, energética y de menos dependencia de Estados Unidos. Bueno, estamos viendo como no todo el mundo en el gobierno de Donald Trump están de acuerdo con estos aranceles. Incluso Elon Musk dice que esa relación con Europa tiene que ser buena y que no quiere esos aranceles. De hecho, hemos visto también el enfrentamiento que está teniendo con uno de las manos derechas de la mano derecha del presidente de Estados Unidos, con Peter Navarro, que hay un enfrentamiento allí importante. Las tecnológicas, en este caso, temen que Bruselas contraataque justamente al corazón de Estados Unidos, a una parte importante como pueden ser las propias tecnológicas. Sí, previamente a que Trump fuese elegido ya se estaba cuestionando en la Unión Europea con la Digital Act, la ley un poco que trataba de regular empresas tecnológicas que estaban operando en Europa, pero sin embargo no tributaban aquí, pues la imposición de un canon digital y regularlas más. Entonces, el hecho de que ahora se intente gravar determinados productos europeos sí que podía servir de revulsivo para que esto salga adelante. Las empresas tecnológicas americanas tienen aquí un gran negocio. Con respecto a Elon Musk, yo creo que es una persona que desde el principio tenía un conflicto de intereses a la hora de ser parte del gobierno y que de las decisiones que tiene capacidad de influencia, él tiene intereses comerciales. Entonces ahora probablemente ha reculado porque él tiene empresas de las que producen coches tanto en Alemania como en China, entonces se ve afectado por esas medidas. Vamos ya con la situación, con la repercusión, ¿no?, de estos aranceles en España y también aquí en Aragón. En España se ha aprobado ese plan de respuesta y relanzamiento comercial con 14.000 millones de euros. En Aragón también se barajan otras posibilidades de abrir nuevos mercados, ¿no?, a Latinoamérica, por ejemplo. Además, Aragón Exterior va a duplicar esa inversión para invertir en empresas internacionales. ¿Cuál es la respuesta más acertada? No sé si todas estas medidas van a servir para mitigar esos efectos que van a tener los aranceles. Bien, en principio, como bien dices, Raquel, es una labor de mitigación ante un hecho como esta imposición de aranceles. Entonces, el Plan Nacional, que ya anunció hace unos días el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tiene varios puntos y una es tratar de incentivar el encontrar nuevos destinos para esas empresas españolas. Aragón Exterior lo que ha hecho como un organismo dentro del Gobierno de Aragón es alinearse con esa estrategia nacional para potenciar todavía más a las empresas aragonesas, y hace unos días pues tuvimos a nuestra consejera de Economía, Mar Vaquero, que ya anunciaba que iba a haber una serie de ayudas que iban a complementar y reforzar, sobre todo la diversificación y encontrar nuevos destinos para las empresas. ¿Qué productos, tanto aragoneses como españoles, deben de estar realmente preocupados por estos aranceles? Bueno, hay unos productos que son los directos, que son los que se exportan directamente a Estados Unidos, y hay de todo tipo de sectores, pero sobre todo es el agroalimentario. Dentro del agroalimentario, pues lo que es el vino, el aceite de oliva, las carnes, sobre todo cerdo y ternera, también las verduras, las frutas. Y luego tenemos el sector de la automoción. Como hemos dicho, pues España es el segundo productor europeo, el octavo del mundo, y todos sus componentes, y luego también energéticos. Entonces, pues bueno, hay una amalgama de sectores, y la exposición a las exportaciones al volumen total no es muy elevada, suele ser un 1,4% en Aragón, y en media pues suele ser un 4 o 5 a nivel nacional. Entonces, esa es la exposición directa.
Bueno, vemos que aún así Sánchez, ¿no?, está en Vietnam, también se va a reunir con el presidente chino. ¿Cuál es un poco la situación, ¿no? ¿Qué situación se nos queda? Porque desde Pekín sí que han asegurado que España está a la vanguardia de esas relaciones comerciales con Europa. No sé si al final esto va a suponer una apertura de mercados, una oportunidad también para nosotros. Yo creo que sin duda es una oportunidad porque estamos hablando de un tamaño de mercado muy amplio, con un gran número de consumidores que todavía tienen que ganar en poder adquisitivo, y además pues todo lo que es Asia son países que, aunque puedan parecer pequeños como Vietnam, pues son todos muy poblados. Entonces yo creo que puede ser una oportunidad tanto para expandir el mercado como sobre todo diversificar el riesgo, y sobre todo porque son países que también han sido castigados, digamos, con estos aranceles. Entonces esa es otra posibilidad, que todos los países en los que se aplican aranceles pues tengan una mayor cooperación entre ellos y se vean desplazados como socios o desplazar a Estados Unidos. Pues Jorge Fleta, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.